Muy buenas tardes, ya nos encontramos acá en la señal de Aprendiendo Más. Justamente como todos nuestros jueves, vamos a tener el placer de compartir junto al profesor Miguel Martín Landrove y Rafael Martín Landrove, con quienes vamos a abordar el tema de todo lo que es la radiómica. Ya lo hemos venido manejando a lo largo de 2 semanas. Esta es nuestra tercera semana, esa semana de desenlace, en donde justamente vamos a comprender y ver lo que sería la aplicación de la radiómica al punto de vista práctico, en lo que tendría que ver justamente con la parte clínica. Entonces, bueno, muy buenas tardes, profesores, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Buenas tardes. De nuevo, un placer estar acá. Siempre, siempre Igualmente. para nosotros igual. Muy bien, bueno, profe, ya hemos hablado de la radiómica, comenzamos entendiendo de dónde venía, analizamos un poco en los videos anteriores, los invitamos a que si no lo han visto, vayan a nuestro canal de YouTube y lo puedan ver. Y una vez teniendo en consideración esto, de dónde provenía, cuál era un poco la parte histórica, tuvimos que terminar o estamos desembocando de manera natural en el análisis de lo que sería la radiómica en la parte clínica. Sí, así es. En principio, yo voy a comenzar poniendo una lámina en la que nos habíamos quedado la última vez, que Ujú. más o menos refleja todo el proceso. Y voy a añadir algunas cosas más, pero después entraremos a Excelente. poder analizar las aplicaciones clínicas o una vía que nos conduce a aplicaciones clínicas. Espero que podamos tocar alguna de ellas en esta oportunidad y si no, bueno, podría quedar para una Claro que sí, otra claro que sí, oportunidad. claro que sí. Entonces déjame necesito que me deje el permiso para Ah, es compartir. cierto, sí. Ya está listo. Okay. Bueno, nosotros la vez pasada habíamos llegado, estábamos discutiendo la forma de analizar las texturas que son parte de las características radiómicas que se obtienen de los niveles digitales. Y en principio, cuando uno consulta la literatura existente sobre el tema de radiómica, uno encuentra muchas veces una lámina muy parecida a esta que estoy mostrando, que indica más o menos todo el proceso que está implícito en el análisis radiómico. Tenemos las imágenes, las cuales por algún procedimiento o unos cuantos procedimientos de análisis de imágenes se obtiene de ahí una segmentación de la región que interesa. Y luego viene la extracción de las características radiómicas, que son hechas en base al histograma, hechas en base, de ahí se determina propiedades de primer orden en base al histograma, otras propiedades que son derivadas de la forma y propiedades de la textura. Y para análisis de la textura, pues utilizan todas esas cantidades de matrices que se definieron en oportunidades pasadas. Y además se hace un análisis mediante filtraje, que en este caso se mencionó la vez pasada el filtro LOG, que era el laplaciano de la gaussiana, y también mediante el uso de ondículas, que es otro tipo de técnica de procesamiento de imágenes o de señales en general. Después de que esa extracción de características radiómicas ha ocurrido, viene el análisis. Y como son muchas características radiómicas, el análisis se hace a través de unos elementos que ya vamos a comentar más adelante, que se conocen como los famosos heat maps o los mapas de calor. Y esos, en ese análisis, este es un análisis dentro de la radiómica únicamente, pero luego viene una interacción con otras fuentes de información que no son de la radiómica, particularmente aquí se muestra la fuente clínica, es decir, qué relación tiene esta propiedad radiómica eventualmente con una patología o un comportamiento clínico determinado. Entonces, esta parte de análisis es la parte que yo creo que la
la charla de hoy va a estar más bien encaminada hacia ese último punto, porque en realidad tanto la elaboración de los heatmaps, el análisis que se hace intrínsecamente dentro de la radiómica y la parte de su comparación, en su parte de la comparación con la clínica, son los que hacen que haya una, ahí se metió un ruidito en inglés. Sí, puede ser. Yo estaba ahorita aquí justamente compartiendo el conversatorio, entonces puede ser que haya habido ahí algo, pero Bueno, se pero escucha perfecto, sí, sí, sí. lo que quiero decir es que me voy a referir más que nada a la parte del análisis radiómico y cómo eso vinculándose con la clínica o con la información que proviene de otras ómicas termina necesitando de la ayuda o del apoyo de las metodologías derivadas de lo que se conoce como data science, big data e inteligencia artificial. Perfecto. Yo aquí me voy a brincar algunas láminas, déjame ir directamente a una de ellas. Lo importante es que ya en el video anterior de la semana pasada, para aquellos que nos están viendo o que lo vean en diferido, tenemos justamente en la número 2 de Radiómica, vamos a ver un poco de qué trataban el tema de las texturas, las matrices, porque dependiendo de cuál era el arreglo que yo pudiese tomar, entonces yo iba a poder tener un análisis u otro, dependiendo justamente de la forma, ¿no? En cómo yo fuese a atacar o como que yo fuese a utilizar esa matriz. Es correcto. Entonces vamos a mostrar en este momento. Vamos a volver a compartir, explicando lo que sería un heatmap, que es yo creo que uno de los elementos que caracteriza la segundo. Tranquilo. Ya ahí está compartiéndose. Muy bien. ¿Qué es lo que es un heatmap? Un heatmap viene siendo, el nombre es un poquito sorprendente porque cuando uno lo traduce directamente se entiende como mapa de calor. En realidad también podría considerarse una traducción donde significa que ha habido aciertos o más aciertos en ciertas partes de ese mapa, o también que ha habido más correlación de algo en ese mapa. Claro, o sea, también lo pudiera ver yo. Yo inmediatamente lo que me viene a la mente es mayor información. O sea, donde veo más calor es porque hay mayor información contenida allí o... Sí, de alguna manera entendí esa información. Entonces, típicamente, si uno ve la lámina que se encuentra a la izquierda, la gráfica que se encuentra a la izquierda, el heatmap viene representando en esta lámina la comparación de diferentes, esta es una que proviene del área de la genómica. Tenemos diferentes genes distribuidos por su propia nomenclatura y diferentes especímenes. ¿Ok? Entonces, uno de los ejes corresponde a una información que es la que parametriza la ómica en particular que uno está manejando, y la otra tiene que ver con los especímenes que se han tomado. Y los niveles de color que aparecen allí en la escala de colores va a depender de algo que sea como más correlacionado o menos correlacionado entre un espécimen y alguna de estas características. Por ejemplo, en este caso, que sería una especie de mapa genético, pues entonces en los especímenes tendríamos mayor presencia de ciertos genes con un color más intenso. Pero depende de cómo sea la escala de colores. Me imagino que los colores hacia el verde indican mayor intensidad y menor intensidad hacia el rojo. Pero eso es ya dependiendo de cómo uno defina cada mapa. Y puede ser bastante más complejo que eso. Por ejemplo, podríamos tener una situación como la que está a la derecha, donde aquí tenemos representados pues zonas donde hay correlaciones fuertes
diversos tipos aquí este sí es un heatmap que proviene de un análisis radiómico. Pues tenemos características radiómicas que son una enorme cantidad de ellas tabuladas. Aquí tenemos diferentes especímenes o diferentes muestras tomadas con diferentes propiedades. En este otro eje se muestra una escala de colores para indicar cuáles son más predominantes y aquí se indica la coloración, se da una escala de valores del heatmap. Entonces lo que va en la escala al valor de mayor intensidad corresponde a algo que tiene como más correlación. Por eso todo heatmap tiene como definiciones propias. Cada autor, cada propuesta que se haga de análisis de las características radiómicas va a tener un heatmap asociado. Yo les hago ver un poco con esta lámina, es que son extremadamente complejos y hay una muchísima cantidad de información. O sea, si uno llega a ver, vamos a suponer que uno siguiera un criterio donde decimos lo siguiente: nosotros vamos a analizar en diferentes clínicas con el mismo procedimiento de propiedades radiómicas o características radiómicas que vamos a obtener, conjunto de pacientes. Y vamos a elaborar heatmaps correspondientes. Los heatmaps van a ser todos igualmente complicados, Claro. pero para comparar un heatmap de una clínica o de un centro de salud con otro, tenemos que de alguna manera encontrar métodos de análisis que lleven una gran cantidad de datos y que de alguna manera hay que poderlos estandarizar de alguna forma. Entonces, muchos de los parámetros que aparecen en los heatmaps tienen que ver con esos procesos de estandarización. Por ejemplo, establecer la correlación que hay entre las diferentes características radiómicas. Podría pensarse de la siguiente lámina, pero si la puedo pasar. Okay. Por ejemplo, aquí este es otro ejemplo de heatmaps donde hay una comparación ya con aspectos clínicos, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, todos son lo que está verticalmente tabulado, corresponde a características radiómicas. No sé si se llega a apreciar por la resolución. característica de la lámina, pero aquí algunas características radiómicas son de las que hemos discutido, pero tienen antes una denominación que, por ejemplo, dice DCE, dicen PET, dicen la modalidad de imagen que eventualmente ha sido utilizada para extraer esa característica radiológica. Entonces, por ejemplo, Sí, fíjese que por ejemplo ahí está tamaño de PET, está tasa de metabolización de la glucosa, que hay tasa de metabolización de la glucosa en PET, hay tamaño en PET, o sea, hay como varios parámetros a considerar. Ajá. Y por ejemplo, aquí tenemos, digamos, lo que sería en esta matriz, el eje horizontal, tenemos los especímenes, pero los especímenes están ordenados de acuerdo a una densidad estandarizada de microvasos. O sea que, por ejemplo, si tenemos una imagen de perfusión, como son las imágenes de contraste dinámico, o una imagen de PET, donde depende de cómo accede el radiofármaco para que haya su captación, eso de alguna manera pueden tener alguna correlación con la densidad de microvasos, y los especímenes están organizados de esa manera. Y cada espécimen aquí sería, por ejemplo, un paciente, o si es un estudio preclínico, sería algunos animales de laboratorio, pero en principio están diferenciados en términos estandarizados en términos de la densidad de esos microvasos. O sea, están etiquetados con esa densidad. Entonces ya se ve que aquí aparece una cierta organización del heatmap. Y por otro lado, ¿qué significan los colores en este caso? Bueno, ¿qué valor tiene la característica radiómica que se está dando? Entonces se hace en una escala normalizada de 0 a 1. Unas son las más importantes, las más significativas dentro de las características radiómicas, y 0 correspondería a las totalmente no significativas. Entonces, dentro de eso se puede ver que para cada espécimen tenemos una proporción de esas características. Ok, esto permite organizar la data que proviene de la radiómica, pero yo particularmente lo veo complicado de analizar. Es decir, yo podría decir, bueno,
obtengo valores mayores de ciertas características para ciertos especímenes, pero ¿qué relación hay entre esos especímenes entre sí? O sea, que aparte de que tengan una densidad mayor o menor de microvasos. Bueno, lo que va a venir ahí determinando otras características del espécimen tendrá que ver con otras ómicas que se pueden sumar al proceso de análisis. Pero digamos, dentro de la misma radiomica ya los datos se van organizando de algunas cosas. Para encontrar si las características radiómicas guardan entre ellas correlación, fíjense que la lista anterior, esta lista que tenemos acá, no está ordenada. Bueno, quiero decir, está ordenada de acuerdo a un valor absoluto de la carga o del peso que tenga cada una de estas características radiónicas. Hay una organización de ellas que tiene que ver con un parámetro que se puede extraer de ellas comparativamente entre ellas. Okay. Pero si yo tengo un juego ya de características radiónicas, yo quiero ver qué tan correlacionadas están unas con otras. Entonces yo tengo que de alguna manera ordenar los elementos de esta matriz. Esto es como una matriz, el heatmap es una matriz, y yo tengo que de alguna manera reordenar los elementos para obtener en qué manera esos elementos aparecen correlacionados entre sí. Entonces, haciendo ese reordenamiento, se puede llegar a una forma donde, y el esquema de colores aquí está en términos de lo que se llama el coeficiente de correlación, indica que están correlacionadas está una característica radiómica con otra, porque aquí los dos ejes tienen la misma información. El eje vertical, tanto el eje horizontal, corresponden a identificar características radiómicas, solo que se han ordenado de cierta manera. Entonces, color amarillo indicaría una mayor correlación, coeficiente de correlación cercano a 1, corresponde a una excelente correlación, y las zonas indicadas en azul corresponden a una correlación menor. Pero ya se ve que del conjunto de características radiómicas que está presente, hay unas que están mucho más correlacionadas entre sí, que se correspondería a este bloque o a estas de acá en principio, y otras que están menos correlacionadas, pero también bastante correlacionadas aún, que se correspondería a este otro bloque, y ciertamente entre este bloque y este bloque hay poca correlación. Entonces, esto le permite, dentro del análisis radiómico, establecer qué grado de redundancia hay en la información radiómica que se ha extraído, las características radiómicas que se han extraído, y de alguna manera confeccionar en lo mejor posible a la selección de las características radiómicas que se van a utilizar. De nuevo hago ver que aquí estamos hablando, esto es un mapa real, y aquí estamos hablando de más de 500 características. O sea, es un número enorme de datos, como sucede mucho en la radiómica, y hay que irse a conjuntos menores de datos si uno quiere hacer un análisis humano, y si uno quiere hacer un análisis apoyado en las computadoras, pues se puede ir a un número de datos o de características mayor. ¿Cómo se conecta la radiómica con otros biomarcadores o con otras ómicas? Bueno, la enfermedad, en principio, nos aporta información, porque se puede extraer información de ella, a través de diferentes canales. La historia nos ha movido a que hay mucha información de tipo clínico, por un lado, bioanalítico por el otro, a través de pruebas en suero sanguíneo, o digamos otro tipo sí, generalmente son pruebas que se derivan de extracción de la sangre o otro fluido del organismo, pues orina, aire expelido, o sea, son pruebas de bioanalítica, pero que todas no hay necesariamente una ómica relacionada con ellas. Okay. Están las técnicas definen las ómicas por excelencia, que son la genómica,
que fue una de las primeras en aparecer como ómica, y después ha aparecido otra que es una ómica basada en el ARN de transcripción, que es la transcriptómica. Es decir, tanto información que se puede dar de la enfermedad que tiene que ver con propiedades genéticas, características genéticas que pertenecen al reino o dominio de la genómica, y las que tienen que ver con ARN, bien sea mensajero, que se encuentra a nivel también, se extrae del paciente y puede caracterizar la enfermedad. Luego tenemos otra ómica que proviene del análisis de los tejidos, que es la patómica. El nombre viene de pathology o de patología. La patómica lo que se encarga es de un banco de datos de análisis patológico, permiten establecer relaciones de la enfermedad con lo que se observa y se puede comparar en esas bases de datos que existen de análisis histopatológico. Y dentro de todo lo que hemos discutido en estas 3 charlas ha sido, bueno, meternos finalmente con la radiómica. La radiómica aporta también información de la enfermedad. Ahora, todas estas son perspectivas o puntos de vista diferentes de la enfermedad, pero la enfermedad es una sola. Es decir, ella tiene todo ese conjunto de características, y un poco el reto aquí es establecer un análisis que combine toda esta información. Entonces, eso se ha hecho a pares, generalmente. Se han hecho comparaciones de radiómica con genómica en un análisis en pacientes, se ha hecho con la parte clínica, más comúnmente con la parte bioanalítica también, y en algunos casos también con inclusive lo referente a los estudios histopatológicos, pero no hay una integración completa, no hay ninguna solución mágica que permita decir que se tiene un diagnóstico integral. El diagnóstico es integral por partes, pero la meta sería, bueno, tratar de ver cómo vincular toda esta información en una sola caracterización de la enfermedad en un determinado paciente. Sí, fíjate, con relación a eso, porque es una idea que a lo mejor pudiera ser tomada en cuenta. Bueno, la primera pregunta que yo haría es esto: con los métodos de imágenes que tenemos hoy, porque tal vez eso sería el puente para conectar una buena parte de lo que estamos hablando aquí. Con la información y manejo de imágenes que tenemos hoy, pudiéramos hacer o podríamos llegar a producir mapas de los elementos que están presentes. Estoy hablando carbono, nitrógeno, oxígeno, etcétera. Y entonces usar eso como base. Claro, estamos hablando de un análisis elemental que debiera obtenerse a partir de la imagen que yo puedo comentar ahora, de una forma en la cual eso se pudiera intentar. Si el análisis elemental se hace, o sea, yo puedo tener en una imagen, yo podría establecer un mapa de la presencia de los elementos. Yo pudiera usar eso como base tal vez para conectar una buena parte de lo que estamos hablando. El análisis elemental se pudiera intentar usando, por ejemplo, tomografía. La tomografía, porque vas a tener, o tú puedes, claro, la tomografía en principio, las imágenes las vas a tener dadas en términos del número de Hounsfield. Pero el número de Hounsfield se puede vincular sin ninguna dificultad a un coeficiente de atenuación. Se pudiera usar, por ejemplo, en esa imagen, se pudiera usar alguna sustancia que sirviera como referencia para trabajar con el número de Hounsfield y poder extraer ese valor. Una vez que los traes, sabiendo
conociendo el coeficiente de atenuación máximo para los elementos, se pudiera hacer un estudio para tratar de separar y ver el peso que cada uno de ellos tiene. O sea, esa pudiera ser una forma en la que la imagen elemental se pudiera hacer. Entonces, Claro. ahora estoy citando eso como un ejemplo. Pero la pregunta sería, si esa imagen, si se lograra esa imagen, ¿habría manera de vincular esto? La respuesta es sí. Lo que pasa es que una imagen, una información elemental, por ejemplo, que me diga qué porcentaje hay de carbono, nitrógeno, oxígeno, por ejemplo, hidrógeno, sodio, potasio, litio, etcétera, 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 que podemos tener nosotros en el organismo, no me da la información de en qué manera están combinados. No, por supuesto que que es no. lo que, Claro. que es lo que es biológicamente relevante. Es Claro. decir, más bien sería, yo me iría más a buscar poder hacer mapas de la bioquímica claro. del tejido. Y para los mapas de la bioquímica del tejido hay algunas técnicas que lo hacen. Unas directamente, por ejemplo, lo que ocurre con espectroscopía in vivo en resonancia magnética, y otras indirectamente en el sentido de que se usan trazadores que van asociados a fármacos que reaccionan bioquímicamente con estructuras o con de alguna forma, y eso da indicación de un proceso bioquímico que está presente. Claro, pero si tienes el mapa de los elementos junto con eso, la imagen es mejor. Lo que pasa es que... de lo que ocurre. Sí, bueno, pero yo no sé si es el momento de discutir el tema, pero yo veo eso muy complicado porque cuando se usan los rayos X con suficiente intensidad como para producir esos mapas, no hay paciente que lo resista. Es decir, yo no me iría por rayos X, yo me iría por algún otro método con el cual se pudiera sacar una información que fuera relevante bioquímicamente hablando. Y ahora que toco el tema de la bioquímica, la complejidad de las reacciones bioquímicas que ocurren en cualquier organismo y la misma definición de una enfermedad en términos de esa reacción es un tema abierto de investigación y hay cierta cantidad de grupos en el mundo que se dedican específicamente a hablar de las redes metabólicas, las redes de enfermedad, en fin, que tratan de dar esquemas para poder entender cómo funciona una patología y cómo es la mejor manera de abordarla para tratar de solucionarla. Pero lo que yo quiero mostrar un poco con esta lámina es el asunto de que hay una definición que tiene ya una cierta antigüedad, que es la de biomarcador, donde la radiómica está imponiendo ese término también, desde su perspectiva. Y esos biomarcadores, como lo comentamos un poco al final del programa pasado, en principio hay los biomarcadores que vienen que podrían establecerse de la radiómica convencional, pero uno puede hacer una radiómica avanzada en la cual se extrae información, por ejemplo, de la que estás mencionando, de tipo de análisis elemental, pudiera ser uno, que eventualmente contribuiría a establecer algunos nuevos tipos de biomarcadores. O sea, no estaríamos hablando que un biomarcador es la... Profe, lo perdimos el audio, le perdimos el audio. Ahí sí. Que podría ser una característica derivada de un solo tipo de imágenes. Por ejemplo, el valor estandarizado de captación de un determinado radiofármaco en una imagen de PET. Y concretamente ese es el biomarcador, y no hay otro. Claro. Entonces, hay biomarcadores que vienen del ámbito de la bioanalítica. Por ejemplo, en Venezuela estamos usando un radiofármaco que tiene que ver con el antígeno prostático. Ese radiofármaco, para analizar cáncer de próstata,
ligarse en donde se ligan normalmente los receptores del antígeno prostático que eventualmente se utilizan para determinar una situación en próstata. Entonces, hay una manera de imagen donde ya tenemos una información que ya tiene una relación con la bioquímica. Y esa relación, y tengo que decirlo, en general, en el mundo de la medicina nuclear, eso es un lugar común, es decir, siempre se desarrollan fármacos y radiofármacos que tienen especificidades a determinadas situaciones, y con eso se busca tener una imagen desde la perspectiva de imágenes, valga la redundancia, que sea relacionada con la bioquímica del paciente y ver cuándo esa bioquímica es indicativa de enfermedad. Entonces, de alguna manera eso está allí. No sé si Omar, tú querías comentar algo, porque te vi cara de querer preguntar algo. No, está bien, está bien. Estoy ahí claro. Sí, lo que quería era eso. O sea, un poco para la audiencia que quedara claro que sí, que por un lado puedo tener, a ver, que no necesariamente tienen que competir, sino que pueden ser complementarios. Es decir, una de las cosas importantes acá es que justamente al hacer el análisis de un lado de la bioanalítica, de otro lado de la clínica, y le empiezo a sumar ahora análisis genómico de la radiómica, obviamente voy a complementar, ¿no? Un poco o sea, que se vea que no es que vino la radiómica para suplantar algo, sino más bien para contribuir con mayor cantidad de información. Y de aquí después la importancia de poder unificar esto con el tema de redes neuronales, machine learning, etcétera, porque necesitas obligatoriamente poder tomar ahora gran cantidad de datos provenientes de múltiples opciones para poder procesarlo, ¿no? Claro, y eso es lo que yo muestro un poco en esta lámina. Aquí la lámina intenta mostrarnos que tenemos heatmaps de muchos tipos. Sí. No solo lo de la radiómica. Aquí pudiera alguno de estos ser de genómica, otro ser de transcriptómica, de patómica, de lo que tenemos. Y hay también heatmaps clínicos y bioanalíticos. Entonces, tengo una cantidad de datos y de alguna manera eso a dónde nos lleva casi como un lugar común a todos los seres humanos que trabajan en el área de radiómica o proteómica. Bueno, a tratar de resolver esa gran cantidad de datos con los métodos de análisis que son los que se necesitan usar. Ahí hay que trabajar dentro del área de data science y de big data, pero además soportado por lo que sería inteligencia artificial. Es decir, tenemos que poder extraer patrones de esos datos que eventualmente no son tan evidentes porque no tenemos la capacidad de concentración necesaria los seres humanos para poder de este análisis de estos heatmaps concluir un patrón o unos patrones específicos. Entonces hay que actuar con técnicas dedicadas, metodologías dedicadas, sin perturbaciones, para poder hacer ese análisis. Entonces aquí esto abre toda la puerta a todo el tema, o sea, le da terreno abonado a los que trabajan en inteligencia artificial por sí mismos, es decir, por su propio interés, a los que trabajan en data science por su propio interés y a los que trabajan en big data por su propio interés. Tengo que recordar que big data no solamente se refiere a data clínica, data médica, data del área de salud. También tiene que ver con cuántas propiedades tienen los seres humanos, cuáles son los datos económicos, cuáles son los gustos comerciales que les pueden interesar. Y hay mucho conocimiento en el manejo de Big Data, de Data Science, de inteligencia artificial, dedicado a algo que no tiene nada que ver con la medicina. Entonces, esos desarrollos que han habido, que no tienen nada que ver con la medicina, pueden aplicarse y se aplican, de hecho, a tratar de interpretar las cosas que nos interesan a nosotros, que es la información
que estamos extrayendo de la Es que información. fíjese, profe, que yo lo escucho ahorita en esta lámina. Y lo que me viene a la mente fue mi primera clase de Data Science que tenía que ver justamente con el tema de las bases de datos. Es decir, cómo conformar la base de datos de manera lo más ordenada posible, con la cantidad de información que a mí me interese. Ya esto es un primer paso. Es decir, antes de poder procesar o de obtener esta cantidad de datos, usted muy bien lo decía, bueno, ya va, pero es que dónde vive la persona, o sea, en qué región si es el caso de Venezuela, bueno, en qué región de Caracas, pero si es en Bolivia, en La Paz, o en qué parte de México, de donde nos acompaña. Es decir, qué características, incluso hasta ambientales, pudieran ir ahí, que eso también pudiera irse catalogando o irse sumando dentro del análisis. Es decir, la base de datos puede ser tan grande o tan pequeña como nosotros realmente podamos materializarla y luego ir quitando de allí cosas que no contribuyan en el análisis, ¿no? Pero fíjense ustedes cómo el desarrollo de base de datos va, sí, de la mano del género, de la edad, del sexo, de las condiciones socioeconómicas, incluso fíjense ustedes cuando analizamos el tema de cáncer de mama, por ejemplo, el hecho de conocer cuándo fue la primera menstruación o la última menstruación de la paciente, cuántos hijos tuvo, es decir, todos esos son factores de riesgo, que son factores de riesgo importantes que pudiéramos ir sumando y después irlos categorizando e ir diciendo, ah, bueno, mira, lo que pasa es que lo que más nos hemos dado cuenta es que analizando las lesiones en cáncer de mama lobulillares, nos dimos cuenta que tenemos este y este y este patrón, a diferencia de cualquier otro tipo, ¿no? O sea, aquí lo importante es cómo establecemos esa base de datos que después nos permita poder filtrar o poder analizar. Claro, y por lo que hemos estado comentando, los datos son cuantiosos solo por radiómica, solo por genómica, solo por patómica, solo por económica, Sí, por darle otra más. O sea, son cuantiosos. Entonces, esto, quiera sí o no, hay que trabajarlo inteligentemente. Y para trabajarlo inteligentemente hace falta apoyarse en técnicas derivadas de data science y técnicas para análisis de grandes cantidades de datos, porque no es trivial. para nada, No es para que nada. dice, bueno, yo hago regresión o hago cualquier... No, es que cuando, cuando es Big Data, y hay el término que no sé si en otras oportunidades lo he utilizado, pero se utiliza mucho en área que también, que es minería de datos. O sea, aquí hay enormes cantidades de datos acumulados que se pueden generar con una de las ómicas, radiómica, por ejemplo, y de ahí hay que ponerse a hacer lo que hacen los mineros, pero más bien los mineros, llamémoslos gambusinos, los que iban al río y se ponían con una cestica a lavar piedritas en el río para quedarse con unas poquitas pepitas de oro que se podían encontrar una que otra vez. Entonces aquí hay que hacer minería de datos, hay que ver de toda esa cantidad de datos cuáles son los relevantes, cuáles son los importantes, cuáles son los significativos. Y entonces ahí, para el análisis de esa gran cantidad de datos, uno puede hacer minería de datos como lo hacen los gambusinos, como voy con una cestica y yo hago, porque voy a tener mucho éxito. No se encontrarán en su vida unas cuantas pepitas de oro, no se consiguen. Para vivir mucho no consigue. Pero si uno quiere de verdad extraer información útil, relevante, hay que hacer lo que se hace, si voy a hacer, no voy a hacer la comparación con las minas, con la minería industrializada, hay que hacer grandes excavaciones, grandes cantidades de toneladas de roca, y esas toneladas de roca hacer grandes tamices de ellas para extraer finalmente lo que interesa. Chiquitín, Entonces aquí hay que usar técnicas de Big Data, no hay duda. Y técnicas, además, que manejen ese Big Data, que manejen esa, de una forma que permitan extraer o poder apreciar patrones que están ahí a descubrirse, no se conocen. Bueno, hay algunos que ya se han ido descubriendo, pero en principio hay mucha información y mucho material y hay que buscar la manera de extraerlo eficientemente.
Para refrescar un poquito, yo quiero aclarar un poco lo que significa inteligencia artificial. Porque inteligencia artificial es un campo vastísimo, es enorme, y tiene que ver con todos los sistemas humanizados, es decir, con todos los algoritmos, métodos, como quieran llamarse, que de alguna forma hacen que algo se comporte como un humano. Y un humano, definiendo un humano como un ser que tiene inteligencia y conciencia. Entonces, la inteligencia artificial globalmente es algo mucho más amplio a lo que tenemos que aterrizar nosotros, que es en su aplicación. Dentro de inteligencia artificial, ya en otro nivel está lo que se conoce como machine learning, que es el hacer que nuestras máquinas, entendiendo por máquinas, computadoras, aprendan. Pueden ser entrenadas para que hagan determinado tipo de tareas. Entonces, eso permite establecer una serie de algoritmos que tienen capacidades predictivas, es decir, capacidad de poder decir, mira, yo tuve estos datos y cuando tengo estos datos, como yo tengo un algoritmo desarrollado dentro del ámbito de Machine Learning, pues entonces esto me significa que se va a presentar, por ejemplo, la enfermedad o que el paciente va a recuperarse o va a empeorar. Es un poco dentro de esa parte. Dentro de eso hay una infinidad de algoritmos que uno de los que son más representativos dentro del Machine Learning son las conocidas redes neuronales, es decir, sistemas que pueden ser entrenados para aprender a hacer ciertas cosas o aprender a clasificar elementos, clasificar pacientes en el caso que nos ocupa, o clasificar algún parámetro o alguna característica radiómica como valiosa o no para hacer una clasificación de pacientes o ser usada en combinación con otras potenciales características radiómicas o características de otras ómicas. Eso pueden predecir. Y luego, dentro del territorio ya de redes neuronales, la cosa se fue aumentando su complejidad para ir creando lo que se conoce hoy en día como deep learning, que son redes neuronales que tienen unas estructuras muy particulares, donde primero tienen lo que se llamaría muchas capas internas en las cuales hay procesamiento de la información, pero no son evidentes al resto de los observadores, por decirlo así. Tenemos toda red neuronal tiene una parte de entrada de datos, una parte de salida, ya con la clasificación que se quiere hacer de esos datos de entrada, y lo que ocurre en el medio no necesariamente es evidente en base a la salida que se tiene y a la entrada. Es como lo que pasa con nosotros seres humanos, con nuestras funciones cognitivas. Nosotros tenemos una entrada de datos a nuestro cerebro y tenemos una salida cuando nos expresamos, pero cómo el cerebro hace todas las conexiones y todas las relaciones de esos datos es completamente oscuro para nosotros, no es opaco, no lo podemos conocer. Y todo lo que se sabe o se quiere saber de neurociencia precisamente es tratar de entender ese funcionamiento. Pero aquí pasa algo parecido. En Deep Learning hay más capas internas para esas redes neuronales, están además organizadas de una manera novedosa, y lo que han producido es que permiten establecer abstracción de los datos. Es decir, los datos, tal y como los vemos, esos heat maps como los vemos, esas imágenes como los vemos, esos parámetros radiómicos como los vemos, resulta que no podemos abstraer una información de allí. Y las redes neuronales de convolución o las redes neuronales profundas que pertenecen al entorno del Deep Learning sí son capaces de extraer esa información. Y por último, todo este asunto actúa sobre Data Science y Big Data. Se apoya en Big Data
en técnica de Big Data y de Data Science. O sea, se combina de una manera efectiva con eso. Y de esa forma se logra avanzar, digamos, en la interpretación o el análisis de los datos. Suena complicado, pero ha habido éxito. No voy a decir que no. Una forma de ver la relevancia que tiene el uso de la inteligencia artificial dentro del análisis radiológico, yo siempre me dedico un poco a sacar información del Google Scholar a través de lo que se publica y cómo aumenta ese número de publicaciones con el tiempo, con los años. Eso es muy fácil de hacer, es una cosa que cualquiera lo puede hacer. Es simplemente coger sus palabras clave apropiadas y ver simplemente qué es lo que reporta Google. Y aquí tenemos la comparación en años de cuál es el incremento por año del número de publicaciones que tienen estas palabras dentro de su título o dentro de su abstract o resumen o dentro de el tema que están manejando. Entonces aquí tengo varias de ellas. Tengo indicado en colores en forma análoga a lo que está indicado en la gráfica que mostré en la lámina pasada para que veamos la relación. Por ejemplo, si tocamos el tema de solamente radiómica e inteligencia artificial que está indicado en azul, ha habido menos interés. Una cosa antes de que sigamos hablando de esto poco, que es algo, digamos, ponernos al día, pero estas gráficas deberían continuar subiendo, por lo menos de una forma apropiada más allá del año 2020, ¿verdad? No, pero es evidente lo que pasa. Es evidente lo que pasó. Sí. En el año 2020 estuvimos encerrados, muchos lugares dejaron de trabajar, aunque había teletrabajo, y la investigación se redujo. No, pero no solamente porque estuviera cerrado. Las universidades y los centros de investigación sufrieron una contracción en su presupuesto en los aportes. Sí, exacto. Para poder operar. Exacto. Entonces, eso disminuye el número de publicaciones. Entonces, no he colocado el año 2000, o sea, desde que existe 2022, que también me lo reporta Google Scholar, sencillamente porque aún 2022 no ha pasado, entonces siempre... Hoy tenemos muy poca data, apenas vamos 4 meses, o sea que... Por eso, hay pocos números, entonces no tiene sentido, pero el 2021 está completo y ciertamente hay una caída notable. Entonces, probablemente, no quiero pronosticar, pero probablemente habrá una continuación de la caída más suave, o quizás un repunte con el año 22, siempre y cuando la guerra en Ucrania no nos afecte de otra forma. No, fíjate, ahí está el problema. Aún no tomando en cuenta el factor de la guerra con Ucrania, que es un factor de gran perturbación, eso hay que reconocerlo. Sí. Supongamos que no hubiera ocurrido. El proceso de recuperación para las universidades es muy lento. Claro. Antes que la guerra comenzara, yo sé de primera mano tengo la información de importantes universidades acá en los Estados Unidos con problemas con los balances. Han tenido que cerrar programas, han tenido que parar otra cosa gravísima. Han perdido estudiantes. Uh-huh. El motor de cualquier universidad son sus estudiantes. Entonces, eso sin guerra. Con guerra, me temo, el cuadro ocurre que puede ser peor, porque lo que va a ocurrir también, así como la pandemia afectó la economía, la guerra desgraciadamente va a tener el mismo efecto. Inclusive hasta puede ser que sea bastante más intenso. Entonces es posible, es desafortunado que sea así. El periodo de caída creo que lo vamos a ver a lo mejor un tanto más prolongado por eso. Pero fíjense que en cualquier caso a mí lo que más me llama la atención
es que si vamos a suponer que todavía cayéramos un poco más, hey, todavía estamos hablando de más de 5.000 publicaciones Ah, por no, no, sí, cada tipo, ¿no? Es sí, decir, quiero que sí, tengamos la vista de, estamos hablando de radiómica con Deep Learning, radiómica con Machine Learning, con inteligencia artificial. Si cada una de estas supone alrededor de 5.000 publicaciones al año, estamos hablando de 15.000 publicaciones al año. Es Claro, decir, que claro. no es poca cosa, ¿no? Cuando comparamos en esta gráfica que vemos que allí estábamos muy por debajo de 200 o por debajo de 500 en el 2010. En 12 años que ya estemos en 5.000, quiere decir que estamos en un factor lo suficientemente importante. Es decir, a pesar, por supuesto, de todas las circunstancias, lo que estamos diciendo es, por aquí hay un camino que pinta que es un camino con bastante Sí, trayectoria, ¿no? y yo hice el comentario de la caída precisamente para que no piensen que la gente perdió el ánimo, Exacto. No, para y no nada. se interesó más, sino que las Correcto, causas de correcto. esa caída son otras. Y hay otros detalles que hay que ver. hay una cosita que quería comentar. Si vamos al siglo XX, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, Ujú. ocurre algo parecido. Hay una actividad fundamental que nunca se va a detener cuando uno examina los números allí. Claro, va a haber contracción en algunas actividades. Claro. Entre otras cosas, fíjense, cuando se habla de guerra, ese es otro detalle, depende de la escala de guerra. Ujú. Pero claro, la Segunda Guerra Mundial se supone que esto involucró a muchos países en el mundo. Hay pérdida de estudiantes porque los estudiantes están en otra actividad, Claro. que es el terreno de combate, por ponerlo de alguna manera. Y hay una contracción. A pesar de eso, el desarrollo que hubo durante el periodo de la Segunda Guerra fue notable. Eso es algo que puede repetirse fácilmente en este caso. Bueno, sí. La otra cosa es que aquí, cuando uno produce ese tipo de gráfica, hay un hecho indudable que ya lo mencionó Omar, que es el hecho de que, bueno, mucho interés. Estamos hablando de miles de publicaciones anuales Ujú. en tomar en cuenta la combinación de dos términos, Sí. básicamente. Radiómica con algo más. Ahora, lo que llamaría también un poco la atención es que si uno ve la gráfica de la derecha, uno debería decir, oye, pero deberíamos tener más en el área de inteligencia artificial, luego ligeramente menos en el área de machine learning y menos en deep learning, lo cual también refleja el interés de los investigadores Claro. en determinadas áreas del tema de inteligencia artificial. Por ejemplo, si uno se da cuenta de inteligencia artificial que debería incluir tanto machine learning como deep learning, Sí. viendo el gráfico de la derecha, tenemos que aquí es como que es menos llamativo o es menos utilizado por los investigadores decir inteligencia artificial y es más utilizado decir deep learning o decir machine learning. Profe, lo que pasa es que yo creo que aquí la lectura es justamente basado en lo que usted nos comentaba en la lámina anterior, y es que el Machine Learning tiene como objetivo principal la predictibilidad. Es decir, mucho de este desarrollo que se lleva a cabo, que se impulsa para el sector salud, tiene como objetivo, hey, darle al médico una herramienta que me permita predecir cuál es el factor determinante o si hay o no hay una patología. Entonces, claro, por allí es que tenemos mayor cantidad de enfoque. Obviamente el deep learning, al tener que procesar toda esa caja negra o caja oscura, probablemente sea un poco más complejo que el de machine learning. O sea, pero el machine learning para mí tiene sentido de que sea la primera, es porque el enfoque es el enfoque al usuario, y el usuario lo que va a querer tener es a la mano factor de predictibilidad para con el paciente. Claro, eso es una de las razones, y bueno, también está de que esto pasa en el campo de la investigación como pasa en cualquier otro campo, hay modas. Claro, también. Es decir, yo produzco investigación y quiero que mi artículo lo lean, mis publicaciones la lean, pues yo trato de usar unos términos. No es que me meto en un área determinada. No. Uso unos términos que hacen que llamen la atención a los que deben leer el artículo, a los posibles lectores del artículo. Entonces, eso también afecta a este tipo de datos. Otra cosa que aquí es interesante es ver, por ejemplo,
¿por qué la gráfica de Big Data no está tan crecida? Sí, Bueno, porque el tema de Big Data es bastante más complejo sí. que trabajar en Deep Learning o trabajar en Machine Learning. Bastante más, mucho más. Entonces, hay cierta dificultad para los investigadores que en gran número se metan en eso. Claro, porque es que yo Pero, para Machine Learning, para los que nos están viendo, ¿no? En el caso de Machine Learning, yo puedo haber tomado unos pocos datos o un conglomerado de datos reducido de todo ese universo de Big Data y yo con eso proceso y tengo algún objetivo. Pero tomar todo el tema de Big Data con el tema de la radiómica, evidentemente supone una gran cantidad de cómputo, de análisis, de tiempo, que definitivamente no necesariamente también puede ser que se estén llevando a cabo y que todavía no se hayan publicado. O sea, hay cosas que definitivamente el Big Data va a ir mucho más lento que el resto. sí, además, bueno, y hay otras cosas que, digamos, no puede sacar muchas más gráficas. Por ejemplo, sacar una gráfica que indicara, eh, bueno, cuando es radiómica siempre tiene relación con la medicina. Es Claro. decir, nació de allí, no sé si hay alguien haciendo radio, bueno, no es completamente válido lo que estoy diciendo. Hay análisis de textura los hay en otras aplicaciones de imágenes que no son necesariamente imágenes médicas, pero el potente uso de la radiómica va relacionado con medicina. Pero, por ejemplo, uno podría haber hecho alguna gráfica donde aparece el término radiómica, pero es más difícil de hacer, no tan fácil como las hago yo a través de Google Scholar, sino, digamos, hay que ponerse a analizar, leer Claro, claro. los resúmenes y hacer la clasificación, pero ver cuáles provienen de revistas médicas o revistas aplicadas a la Exacto. medicina y cuántas van a revistas de, por ejemplo, análisis de materiales o de técnicas de análisis de superficie o industriales, etc. De alguna manera para ver qué impacto tiene el análisis radiómico justamente en medicina, que eso es una cosa, Claro. yo invito a los oyentes que se pongan a jugar con Google Scholar o Google Académico, como lo podemos conocer en nuestros países, que eventualmente saquen información de ahí porque se puede sacar información buena. Y otra es lo relevante aquí. Tú mencionaste algo del 2010, que son a lo mejor 500, no, menos, Menos, deben ser menos de 200. 60, 60 100, 150 casos, Imagínense. publicaciones. Y de repente, ahí por el año 2014, y no estamos tan lejos de ese año, Ujú. y aparece la aparición con Machine Learning, y más tarde aparece Levanta, Sí, usar inteligencia artificial, pero yo diría Deep Learning. Deep Learning aparece históricamente después que Machine Learning, pero eso pasa también, es evidente de aquí. Y eso es algo que hay como una especie de explosión. sí. Hay un crecimiento que si hubiéramos sacado los ejes de esta gráfica en forma logarítmica, el vertical y horizontal, lo hubiéramos dejado como está, hubiéramos tenido un comportamiento que podríamos decir que es muy cercano a exponencial. Total. Entonces, esa explosión que hay después de que aparecen ciertas ideas indica algo muy positivo, que es que hay un número enorme de investigadores que se están dedicando en establecer o determinar aplicaciones. Si hubiera podido hacerse la correlación con la publicación en revistas médicas o de aplicación médica, veríamos que hay muchísimas propuestas para ser utilizadas en el ambiente clínico. Entonces, básicamente, si se quiere, la temática de hoy va por el lado de entender de que lo que hay que hacer es revisar Internet, revisar lo que están haciendo esas publicaciones y ver de qué manera eso se puede implementar a nivel de un servicio clínico o un servicio médico particular. Entonces, todas esas publicaciones, más o menos, tienen que ver con
posibles o potenciales implementaciones al ámbito clínico. Todas son relacionadas con data clínica, han sido realizadas en pacientes, ha habido información que es la misma que podría haber en cualquier centro clínico. Lo único que ellos proponen un método de análisis, obtienen unos resultados y esos resultados tienen relación con algunas cuantas de ellas con instituciones médicas notables en el planeta. O sea que realmente la mejor idea que uno puede tratar de extraer de esto es implementar algo a la escala que uno lo tenga cerca. Claro. En la medida de lo posible. Entonces, quizás mucho de esto que se ha discutido en estas conferencias de análisis radiómico, uno dice, bueno, pero si pudiera, o bien lo trato de hacer con el equipamiento que tengo, o bien trato de conseguirme a las personas a las cuales le voy a dar el alcance de poder actuar sobre las imágenes para retrospectivamente hacer un estudio que va adaptado a las necesidades de esa unidad clínica o unidad médica determinada que se esté trabajando. Es decir, algo de ese estilo, que pudiera, quien haga ese trabajo pudiera vincularse con lo que está publicado en forma parecida a los intereses de ese. Claro. Entonces, el mejor mensaje que yo creo que se puede dar es que hay que acotar un poco en cada lugar qué es lo que se quiere hacer y que estas herramientas existen y que estas herramientas pueden estar disponibles porque puede haber profesionales que estén capacitados para crear estas herramientas. Yo mencioné antes que dentro del mundo del Big Data, del Data Science y del mismo mundo de la inteligencia artificial, hay una gran cantidad de profesionales que están usando todo eso, pero para otras cosas que no tienen que ver con la medicina. La idea es entusiasmarlo hacia el área de medicina, para que eventualmente terminen haciendo instalaciones ad hoc en un determinado servicio que permitan mejorar la calidad de lo que ocurre en ese servicio. No sé si me estoy Totalmente, divagando mucho, no, pero totalmente. creo que la idea va por ahí. O sea, la idea es que, digamos, esto no es solamente que la gráfica que estoy mostrando aquí puede hacer pensar, bueno, si uno quiere tener una vida académica exitosa, pues métase a trabajar en estos temas que están de moda. Y no es que digo que casi cualquier cosa que uno haga se publique, no es eso lo que quiero insinuar, ni mucho menos, pero digamos, este es un tema fértil donde puede Sí. salir información para llevar una vida académica exitosa, pero quitando la vida académica exitosa está el éxito de una institución clínica o de una institución médica. Si la institución médica se acompaña de técnicas de análisis, de captura de información, Eso. y de aprovechamiento de esa información, esa institución médica va a funcionar mejor, va a Mire, tener mejores resultados para sus pacientes. yo le tomo aquí para cerrar. Ah, bueno, profesor Rafael, sí. No, yo quería comentar algo allí, Sí. que lo que está ocurriendo ahora, bueno, que ya era verdad desde hace mucho tiempo, pero que se descubrió con la pandemia, es que podemos formar equipos que no están localizados geográficamente. Así es. Eso es. O sea, los expertos, cuando tú quieres ensamblar un equipo para trabajar algo como lo que estamos planteando, el terreno a considerar es el planeta entero. Así es. No hay fronteras. Lo que tiene que haber es la disposición simplemente de hacerlo. Tenemos todo el recurso para hacerlo en forma maravillosa y en tiempo real, si se quiere. Sí, Y sí, no hay sí. que, y yo añado que no es necesariamente que tener bueno, hay que tener un buen equipamiento en el sentido de no tener cualquier computadora para hacer Sí, esto. sí. Pero últimamente la tecnología nos ha ayudado mucho al respecto, y tanto lo que se puede hacer en un instrumento como este, lo que pasa es que nunca logro que la cámara me vea lo que es, Un como teléfono, este, sí. un teléfono móvil, o lo que se puede hacer con un tablet, o lo que se puede hacer, ya llamemos, con un laptop, es muchísimo, y
cada vez más la tecnología en cuanto a existen nubes, bases de datos a nivel de nube que se pueden utilizar. Es decir, uno puede tener los datos locales, están dependiendo de las instalaciones que tenga el centro clínico en particular, pero eso se pueden obtener informaciones que se pueden tratar de comparar con las que hay en base de datos, que son de acceso gratuito, que las hay para genómica, las hay para proteómica, las hay para transcriptómica y las hay para y las puede haber para radiómica también. Por ejemplo, en el caso de cáncer de piel, no sé yo cuántas bases de datos para poder comparar, intercomparar imágenes que se obtienen a nivel de lo que sería la práctica profesional de dermatología con lo que está en esa base de datos. Y eso se puede hacer sin necesidad a veces de moverse de su consultorio o de su escritorio o de su lugar de trabajo. Sí, a eso, pero hay que enfatizar contacto con un número increíble de expertos a nivel global. Sí. O sea, tú lo puedes configurar en la forma en la que tú quieres. Lo único que tiene que haber es la disposición de esa gente a sumarse. Sí. Que yo creo que básicamente la... Siempre está, yo creo que siempre está, sí. Yo creo que es un tema de establecer esos nodos de conexión. Es que yo creo que frente a la propuesta de ser un proyecto de investigación en los temas que hemos comentado, no puede haber negativa. Tal vez lo que sí pudiera ocurrir es que la gente esté ya notablemente ocupada. Sí. Pero la oferta, por principio, tiene que ser tremendamente atractiva. Sí. O sea que yo creo que lo más importante es justamente el conjunto de expertos global que tenemos básicamente a la disposición. Pero por supuesto, las herramientas que lo permiten, que cada día se supone que van a ser mejores. Claro. Pero esa academia global que tenemos allí, el rol que va a jugar por el futuro, yo creo que va a ser fundamental. Y yo lo que añadiría para cerrar, profe, es que el otro punto importante es que los centros, aquellos que ya estaban automatizados o estaban en ese camino, bueno, incrementaron la rapidez durante el año 2019-2020. Y aquellos que no lo veían como una prioridad, el tema de establecer la base de datos de paciente ya directamente en un sistema, que yo tuviese el control o el equipamiento, todo el tema de PACS, etcétera, todo eso que no ocurría con la pandemia, dijeron, hey, por aquí es el camino, necesito, si yo no empecé, tengo que hacerlo ya. Entonces, esto motivó probablemente a que en aquellos centros, sobre todo por acá que nos escriben, mira, nos están escribiendo de Bolivia, Guatemala, México, obviamente podemos tener centros que todavía no estén automatizados, que lo veamos un poco más lejos, pero esto lo que nos está diciendo es, hey, una de mis prioridades en mi servicio tiene que ser proceder a tener esa información ya en base de datos, así sea de la manera más sencilla posible en un Excel. Sí, pero necesito comenzar ya, porque el mañana lo que me está diciendo es que voy a tener una gran cantidad de datos y yo no me puedo quedar atrás. Porque sí, como ustedes muy bien lo decían, tengo un equipo de trabajo multidisciplinario en múltiples países, etcétera, pero si mi información está todavía escrita a mano, evidentemente va a ser imposible que yo pueda sumarme en esa línea, o va a ser muy difícil sumarme en esa línea. Entonces, el enfoque tiene que ser ya a la automatización de los procesos, a llevar las bases de datos de manera ordenada y, por supuesto, a establecer este mecanismo de trabajo. Yo creo que esa es una excelente conclusión de todo lo que hemos conversado. Sí, yo creo que esto está buenísimo y nos da pie todavía para una próxima entrega de Radiomic. Podría haber otra más. Vamos a ver. Ya la próxima podría ser que quizás podríamos mostrar un poco de lo de la radiómica avanzada. Sí. Otro tipo de... Más allá de lo que hemos discutido. Sí, pudiéramos, vamos a ver, yo voy a poner también otro poquito allí, sí, seguro que sí. Bueno, profesores, de verdad como siempre, un gusto, un placer, un honor poder compartir con ustedes, de verdad que muchísimas gracias.
creo que bueno, con los comentarios también de las redes, de verdad que todos súper contentos y de verdad que orgullosísimos de que podamos estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, Feliz noche y no, gracias a todos que nos acompañaron, por supuesto. sí, gracias a todos.